Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Tal como indica su título, esta película trata sobre emojis y su vida dentro del celular. Ya si es buena o mala película, tendrá que ver con la opinión de cada quien. Pero lo que sí es un hecho es que, al analizarla, nos daremos cuenta de que ningún emoji tiene la libertad de ser lo que quiera ser. Ya hemos visto casos de ese estilo en otras películas, como en Cars, por ejemplo, donde el trabajo de cada auto dependerá de qué tipo de carro sea. Sin embargo, en Emoji Movie, la cosa va más allá de a lo que tendrán que dedicar sus vidas, pues aquí hasta sus emociones son impuestas dependiendo de qué emoji les toque ser. Solo imagínense eso. No importa qué tan triste te sientas si eres el emoji de la risa, siempre tienes que estar riendo. ¿Cómo sería ir a un funeral siendo ese emoji? O imagínense cuando a ese emoji le suceda algo terriblemente desgarrador y lo único que puede hacer es reír a pesar de que no quiera hacerlo. Y eso solo con los emojis que representan emociones. Ahora imagínense que les toque ser el emoji de la caca, o uno de esos emojis que ni siquiera sabemos qué son o que simplemente no sirven para nada en una conversación y por eso nadie los utiliza. Es decir, ¿qué tipo de conversaciones creen que tenemos para que piensen que usaremos un emoji de un candado o algo así? Ya que mencionamos a los emojis raros, estos también son abordados en la película y se nos presentan como personajes marginados que viven en un sótano ya que nunca son utilizados. Seguramente el título de este dato les haya inquietado un poco, pero es que pensando de una forma bastante profunda sobre esta película, más de lo que deberíamos, de hecho, podemos llegar a la conclusión de que el único propósito de vida de los emojis es que el dueño del celular donde viven, en este caso Alex, los utilice en sus conversaciones. Para eso viven y nada más. Y es que tiene sentido porque, pues, son emojis. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Y esto del sentido de la vida es un tema que incluso a nosotros como humanos puede llegar a perturbarnos en algún punto. El no saber por qué y para qué existimos inevitablemente nos causa incomodidad, ya que realmente no tenemos un objetivo concreto que seguir ni que nos guíe a cómo tenemos que vivir. Sin embargo, esa es precisamente la ventaja que tenemos frente a los personajes de esta película. Al no haber una serie de instrucciones que nos indiquen lo que tenemos que hacer ni qué objetivo cumplir, nos da la libertad de darnos ese sentido a nosotros mismos y de esa manera encontrarle a nuestra existencia un propósito personal que nos llene. Pero ¿qué pasa si eres un emoji que no puede cumplir con el único propósito que tiene tu existencia? Tampoco es como que puedas darte tu propio propósito porque fuiste creado por humanos con un objetivo en mente, que es el de ser utilizado en una conversación y nada más. Realmente no puedes hacer otra cosa, porque de hecho eso podría incluso acabar con tu vida. Es algo de lo que hablaremos más adelante. Y lo peor de todo, el hecho de que no puedas cumplir con tu propósito de vida ni siquiera depende de ti. Si luego de escuchar el dato anterior les pareció que la vida de los emojis no es muy bonita que digamos, espérense, que además de eso, también es cortísima. Realmente no hay mucho que explicar aquí. Es decir, estamos hablando de seres que viven dentro de un celular. ¿Y qué pasa con los celulares? Pues no es como que el que traes en tus manos lo hayas tenido desde que eras niño, ¿verdad? Y eso es porque todo el tiempo van saliendo nuevos modelos en el mercado. Prácticamente cada año podemos ver un nuevo celular que muchas personas adquieren desechando el anterior. Claro, mucho tiene que ver la posibilidad de cada persona para comprar uno de estos, pero en general es lo que sucede. Entonces, la vida de los emojis por una parte depende de si su dueño decide cambiar de dispositivo. Por otro lado, la existencia de estos seres también depende mucho de si el celular en el que viven se daña, si son borrados, que de hecho eso iba a suceder con High Five, entre muchas otras cosas más que hacen de sus vidas algo muy delicado y que en muchas ocasiones no depende de ellos, aunque en otras ocasiones tal vez sí tenga algo que ver, que es precisamente de lo que hablaremos a continuación. Imagínense que solo tengas un propósito en tu vida, que no lo puedas cambiar, que dependa de cómo te tocó nacer y que además, si te equivocas, te puede costar la vida y la de los demás. Pues esa es la dura realidad que viven los emojis. En la película se nos presenta que el trabajo de los emojis es simplemente pararse en un cubículo a la espera de ser utilizados en el teclado para que, cuando se les requiera, sean escaneados y que su imagen se plasme en un texto. Suena fácil, ¿no? Pues no. Ya que si cometes un pequeño error, el dueño del celular podría pensar que se trata de una falla en su dispositivo, lo que desembocaría en que decida formatear todo y por lo tanto borrarte.
que es, de hecho, lo que sucede en la película luego de que Jin no pudiera hacer la cara meh. La verdad es que este dato se deja muy en claro en la película, y es que Sonrisa, la villana, es un personaje totalmente desquiciado. Por una parte tenemos su apariencia, que al tratarse de un emoji de sonrisa, lo único que se ve en su rostro es eso. ¿Y a quién no le inquieta una persona que todo el tiempo está sonriendo? Además, no debemos olvidar el hecho de que pensaba hacer la ejecución de Jin frente a todos los demás emojis nada más porque sí, y que al final de la película estaba tan loca que ya no le importaba quién tenía que eliminar. Ella se desharía de quien fuera sin piedad alguna si se interponía en su camino. Esta va un poco ligada al dato anterior, ya que los antivirus seguían las órdenes de Sonrisa. Pero aún así, si lo pensamos, resulta bastante impactante ver cómo ellos se dedicaban a disparar a todo aquel que se les interpusiera en su camino. Y sí, sabemos que la mayoría de los personajes inocentes que eliminaron eran virus y trolls de internet, pero ¿se imaginan eso en la vida real? Es decir, que un policía se metiera en un bar y se pusiera a disparar a todos a los que se encuentra ahí adentro. Además, los antivirus también atacaban a los amigos de Jin, los cuales no tenían por qué ser eliminados ya que ellos no tenían la falla que Jin sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Imaginen esta situación, pero en nuestra realidad. Esto, más que ser algo completamente perturbador, resulta hasta cierto punto cómico debido a que nos muestra lo tonto que es Alex. Es que solo basta ver la escena en la que Jin y High Five van a ver a Lady Hacker para ver todo el virus que tiene el celular. Aunque a decir verdad, sí hay algo perturbador en esto, ya que no sabemos qué tipos de virus se alojan ahí. Es probable que Alex tenga en su celular algún malware que se dedique a robar su información personal o cosas del estilo sin que él se dé cuenta. Así que, al final, tan gracioso no es. Esto no es algo que salió de una exhaustiva investigación ni de un profundo análisis. La película te lo dice en la cara. Para tu información, tengo una adicción al azúcar y es algo muy grave. Y sí, entendemos que se trata de un personaje de ficción y que, para empezar, es un emoji. Pero todos sabemos que cualquier tipo de adicción es muy peligrosa. Y en este caso, High Five podría desarrollar consecuencias como obesidad, diabetes, infartos, hipertensión, aterosclerosis, síndrome metabólico, entre otras cosas más que no son para nada bonitas. Continuando con el tema de cosas dulces, tenemos la parte en la que Jin queda atrapado en Candy Crush debido a que el juego piensa que es un dulce debido a su forma y color. O al menos esa es la explicación toda rara que nos da la película, porque no tiene mucho sentido. Pero bueno. El tema aquí es que la única forma que se les ocurre a Lady Hacker y High Five para sacarlo de ahí es jugando hasta que el emoji llegue a la parte de abajo y jalarlo hacia afuera. Sin embargo, esto al final no funciona, por lo que se les ocurre alinearlo con otros dulces de su mismo color, con la esperanza de que el juego piense que Jin es un dulce especial y lo deposite sano y salvo en un frasco. Lo bueno de esto es que, a pesar de que Lady Hacker no sabía lo que sucedería al hacerlo y corrían el riesgo de que Jin no sobreviviera, decidieron arriesgarse. ¿Y saben qué es lo que hubiera pasado si las cosas no hubieran salido bien? Pues aquí está la respuesta. En un momento de la película, High Five es capturado por uno de los antivirus y llevado hasta el basurero, por lo que Jin y Lady Hacker tienen que ir a buscarlo para sacarlo de ahí, ya que si no lo hacen, será borrado. Total, logran sacarlo del lugar y todo bien. Sin embargo, hay algo de lo que ellos no se dan cuenta al irse del lugar, y es que dejaron morir a los demás personajes que también se encontraban ahí. Es decir, a los trolls y la bailarina de Just Dance, quien de hecho se ve bastante destrozada. Hay una escena en la que se nos revela algo bastante impactante, y es que la falla de Jin en realidad la heredó de su padre. Digo, si desde un principio se nos hacía raro que los emojis podían tener hijos, ahora resulta que hasta hay... ¿qué? ¿Códigos hereditarios? ¿Cómo definirían esto? Además, ¿eso significa que la familia de Jin padece de una enfermedad hereditaria? ¿Jin le pasará esta enfermedad a sus hijos? Claro, si es que le alcanza la vida para tener alguno. Como bien sabemos, el objetivo de Jin durante la mayor parte de la película es llegar a la nube para que Lady Hacker pueda usar sus habilidades hackers y reescribir el código de Jin para que ya no tenga la falla y pueda hacer un emoji meh. El caso aquí es que, cuando por fin llega al lugar, Jin se da cuenta de que en realidad se quiere quedar como está, ya que se ha enamorado de Lady Hacker y viceversa. Romance bastante chafa y sacado de la cola, por cierto. Pero el punto es que, luego de que Lady Hacker lo rechaza, Jin por fin hace la cara meh sin necesidad de hacer ningún cambio en su código.
Al analizar esta situación, ¿podríamos decir que Jin desarrolló depresión luego de ese golpe emocional? Ya que no es solo que hace la cara meh en ese momento. A partir de ahí, se queda con esa expresión durante un buen rato de la película, y no solo eso, no es solo que tiene la cara, su personalidad también es meh. Y de hecho, es por eso que decimos lo de la depresión. Anteriormente ya habíamos visto que en realidad esos emojis no siempre sienten lo mismo. Los padres de Jin, por ejemplo, expresan que sienten otras emociones a pesar de tener cara meh, pero Jin no. A Jin realmente le daba igual que lo eliminaran luego de haber sido rechazado. Bastante turbio si me lo preguntan. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Al final de la película se nos presenta un final feliz donde Sonrisa es derrotada y Jin es aceptado por los demás. Además de que su condición lo convirtió en el emoji favorito de Alex, ya que básicamente puede ser todos los emojis que pueda. Y sí, es un final feliz, pero solo para Jin. Todos los demás emojis pueden ser reemplazados por él y eventualmente se convertirán en emojis que no son utilizados, regresándonos al tema del vacío de sus vidas. Tan perturbador como suena, Alex mató a todos los emojis en el momento en el que fue a formatear su celular. Y sí, al final ellos vuelven a la vida, lo cual no tuvo ningún sentido, pero de que murieron, murieron. Y no sé ustedes, pero al menos personalmente nunca he muerto y revivido poco después. Así que no sé lo que se siente, pero algo me dice que no es muy bonito. ¡Qué dramón! Además, lo más inquietante de todo esto es que ese suceso nos remarca lo insignificante que es la vida de los emojis, ya que Alex en ningún momento se dio cuenta de lo que hizo. Para los emojis, esto fue un evento catastrófico, pero para él simplemente se trató de una acción tan insignificante como formatear su celular. A lo largo de este video hemos hablado de las cosas que le puede pasar a los emojis por las acciones de los humanos, pero ¿habían pensado lo que los emojis podrían hacer? Obviamente no podrían salir del celular y atacar a los humanos o algo así, pero sí que pueden hacer algo muy turbio, y eso es observarlos. Solo recuerda todas las cosas que puedes hacer en tu celular y que no quieres que nadie vea, e imagina que resulta que dentro de tu mismo celular hay miles de personitas que, sin que te des cuenta, pueden observar todas las cosas enfermas que haces. Además, si ellos quisieran, podrían difundir cualquier tipo de material o información tuya cuando se les plazca. ¡Uy, wow! Eso sí que asusta.